Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco condena el reciente ataque terrorista ocurrido en Nigeria que causó 137 víctimas. Quien muestra el signo de la cruz debe ser coherente con el Evangelio, afirma el Papa. Y aconseja cómo evitar la amargura del alma. En el Día Mundial del Agua 2021, el Papa pide garantizar agua potable para todos. Experto pide a la Santa Sede alzar su voz sobre China. Nuevo obispo de Saltillo sobre el aborto y homosexuales afirma: mi postura es la de la Iglesia. La Arquidiócesis de México, la lucha por los derechos humanos pasa por derrotar el aborto. Médicos por la Vida de Perú afirma: el aborto es inhumano y gravemente inmoral. La ciudad de Cambridge, en los Estados Unidos, reconoce legalmente las relaciones poliamorosas. Y por último, Legionarios de Cristo publican nuevo informe sobre abusos sexuales. Estas noticias y otras más usted las conocerá enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Domingo de Ramos, recordamos, celebramos la entrada mesiánica de nuestro Señor a Jerusalén, donde se encontraría con su pasión, muerte y resurrección. Les saludamos con afecto en este Domingo de Ramos. Formalmente inicia la Semana Santa y tenemos el gusto de acompañarle en este informativo. Marisa O'Farrill y Roberto Farril, con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Sea usted bienvenido. Marisa, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Lista para celebrar la Semana Santa? Sí. Yo también. ¿Lista para ir a la vigilia pascual el próximo sábado por la noche? Sí. Yo también. Y luego ir a cenar y a celebrar la resurrección del Señor. Tenemos mucho que informarle a usted. Comenzamos con el resumen de las noticias, de los acontecimientos ocurridos en la Santa Sede, en Europa y en Oriente. Así que sea usted bienvenido a las noticias. Un ataque yihadista causó el lunes 137 víctimas mortales en la región de Tahawa, Níger. El Papa Francisco condenó este ataque durante la audiencia general que celebró desde la biblioteca del Palacio Apostólico, este crimen contra la población civil, y pidió no perder la confianza en el camino de la democracia, de la justicia y de la paz. He recibido con dolor la noticia de los recientes ataques terroristas en Níger que han provocado la muerte de 137 personas. Recemos por las víctimas, por sus familias y por toda la población, para que la violencia no derrote la confianza en el camino de la democracia, de la justicia y de la paz. Fueron las palabras del Santo Padre. El Papa recordó durante el rezo del Ángelus que la cruz se ha convertido en el emblema por excelencia de los cristianos y explicó que quien proviene de países y culturas donde el cristianismo es poco conocido y quiere conocer más sobre Jesús, lo primero que ve en las iglesias, en los hogares de los cristianos, incluso en el propio cuerpo, es el crucifijo. Por eso insistió en la importancia de que el signo sea coherente con el Evangelio, porque la cruz no puede sino expresar amor, servicio, entrega sin reservas. Solo así es verdaderamente el árbol de la vida sobreabundante. Francisco aconsejó cómo vivir mejor el tiempo que Dios nos ha dado en esta vida para evitar la enfermedad de la amargura del alma. En primer lugar, el Papa destacó que para evitar la amargura del alma es importante conocer el pasado, proyectados hacia el futuro para vivir mejor el presente.
un tiempo oportuno para la formación y la santificación, acogiendo las oportunidades que el Señor da para seguirle y configurar su vida a Él. Con ocasión del Día Mundial del Agua 2021, Francisco advirtió que muchas personas tienen acceso a poca agua y quizás contaminada, por lo que destacó que es necesario garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. Así lo indicó en un mensaje enviado el pasado 22 de marzo a través de su cuenta de Twitter, y señaló que el agua para los creyentes no es una mercancía, es un símbolo universal y una fuente de vida y salud. Italia celebró el domingo 21 de marzo la Jornada de la Memoria y del Recuerdo de las Víctimas Inocentes de la Mafia, y el Papa Francisco se ha querido sumar con un mensaje pronunciado al finalizar el rezo del Ángelus, en el que condena las actividades mafiosas. Hoy, en Italia, se celebra la Jornada de la Memoria y del Recuerdo de las Víctimas Inocentes de la Mafia. La mafia está presente en varias partes del mundo y, aprovechando la pandemia, se está enriqueciendo con la corrupción, dijo el pontífice desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. En otras noticias, el Papa Francisco encargó la preparación de las meditaciones del Via Crucis del Viernes Santo a un grupo scout de la región italiana de Umbría y a una parroquia romana. Se trata del grupo scout Agesci Foligno Primo y la parroquia romana Santos Mártires de Uganda, según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Además, las imágenes que acompañarán las diversas estaciones del Via Crucis serán dibujos realizados por niños y jóvenes de la Casa Familiar Mater Divini Amoris y de la Casa Familiar Tetto Casal Fattoria. Un académico sueco que realiza estudios sobre China pidió al Vaticano que se pronuncie acerca de los abusos a los derechos humanos que comete el gobierno chino y señaló que el diálogo en términos de igualdad no es lo que está sucediendo. China debería ser tratada como cualquier otro país y seguir las mismas reglas que los demás, escribió el profesor asociado de Sinología en la Universidad de Gotemburgo, Fredrik Follmann, en una columna del 19 de marzo en el East Asia Forum. Parece que los funcionarios del Vaticano están dando a China un estándar diferente en comparación con otros países, lamentó. En más de la sede apostólica le informó que Francisco nombró a Juan Carlos Cruz como miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede el 24 de marzo. Juan Carlos Cruz fue víctima del ex sacerdote chileno Fernando Caradima, quien en 2011 fue declarado culpable por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de abusar sexualmente de menores durante las décadas de 1980 y 1990. El italiano Saverio Capolupo, ex comandante general de la Guardia de Finanza y consejero del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia económica, tributaria y fiscal desde 2019, ha sido nombrado presidente de la Fundación Luis María Monti, que gestiona el Instituto Dermopático de la Inmaculada de Roma. El general Capolupo sustituye en el cargo al padre Giuseppe Puchedu, quien como presidente interino desde el 12 de noviembre de 2020 recibió el encargo de adecuar los estatutos de la fundación al carisma del beato Luigi María Monti. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos del otro lado del océano. Más adelante, noticias del continente americano y de México. Le tenemos enseguida información sobre la Semana Santa, las celebraciones que el Papa Francisco presidirá. Así que tiene usted aquí enseguida el recuento, el resumen.
El Papa Francisco presidirá las tradicionales celebraciones litúrgicas de la Semana Santa 2021 en la Basílica de San Pedro del Vaticano, con la participación de pocas personas de acuerdo con las actuales restricciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Francisco celebrará los ritos de la Semana Santa en el altar de la cátedra, no en el usual altar de la confesión en el interior de la Basílica de San Pedro y no en la plaza, para evitar aglomeraciones de fieles. El domingo 28 de marzo, domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, el pontífice celebrará en la Basílica de San Pedro la Santa Misa a las 10:30 de la mañana y al terminar dirigirá desde allí el tradicional rezo del Ángelus. El jueves 1 de abril, Jueves Santo, el Santo Padre celebrará la Misa del Crisma en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Por la tarde, la Misa de la Cena del Señor, también en la Basílica de San Pedro, tendrá lugar a las 6 de la tarde y será celebrada por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. El Papa no estará presente. Durante esta misa no tendrá lugar el rito del lavado de los pies debido a las medidas sanitarias para contener la pandemia. El Viernes Santo, 2 de abril, Francisco presidirá la celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde y el rezo del Vía Crucis en el atrio de la Basílica de San Pedro a las 9 de la noche. El Sábado Santo, 3 de abril, la Vigilia Pascual será celebrada por el Papa a las 7:30 de la noche a fin de permitir a los asistentes volver a casa antes del toque de queda que inicia a las 10 de la noche en Roma. Finalmente, el domingo 4 de abril, Francisco celebrará la Santa Misa de Pascua, la Resurrección del Señor, a las 10 de la mañana y al finalizar impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el interior de la Basílica Vaticana. Y pues así va a estar el itinerario en Semana Santa. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, en donde el padre Manuel Cubias le realiza una entrevista a Gonzalo Sales Genovés, director de Juan Ciudad, donde van a hablar de la importancia del agua y del saneamiento, en particular en tiempos de COVID. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News. ¿Cuál es el trabajo que tu organización hace por el bien de las personas, en particular en el tema relacionado con el agua, el saneamiento y el lograr la disponibilidad de este recurso para las mayorías? La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una orden católica dedicada a actividades sin ánimo de lucro dentro de lo que es el ámbito sociosanitario. Una orden fundada en 1572 por discípulos de Juan Ciudad, de San Juan de Dios, y nuestro objetivo principal es promocionar y mejorar la salud de las personas y su calidad de vida, sin distinción de género, creencias u origen. En concreto, en el tema de agua y saneamiento, agradecemos la iniciativa del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, iniciativa liderada por el cardenal Tuns, que consideramos muy apropiada, sobre todo en los tiempos de pandemia en los que estamos viviendo, puesto que el acceso al agua potable y al saneamiento básico son, aparte de ser unos derechos humanos fundamentales, son a día de hoy esenciales para la lucha contra la pandemia del COVID-19. En especial, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios trabaja en centros sanitarios atendiendo a personas vulnerables y en situación muy desfavorecida, por lo cual tener unos sistemas de agua dignos y funcionando, así como unos sistemas de excreta eficientes, es fundamental para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestra misión juanderiana de apoyo a las personas más vulnerables en el ámbito de la salud. En concreto, con el Dicasterio estamos trabajando en la evaluación y diagnóstico de necesidades en 10 centros sanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en África y en América Latina. En África estamos trabajando y hemos enfocado nuestro trabajo en 9 centros sanitarios, en Ghana, Senegal, Sierra Leona, Zambia y Camerún. Y en América Latina hemos enfocado este trabajo
en Perú, en la clínica de San Juan de Dios. En total estamos hablando de unas personas, de 307.000 personas que se van a ver afectadas e impactadas positivamente por estas mejoras en las infraestructuras de agua y saneamiento. Es bastante común escuchar a la gente que la preocupación del agua o por el agua se reduce a eso. Sin embargo, sabemos muy bien que el agua necesita saneamiento, el agua necesita ser transportada, el agua necesita ser, contar con depósitos para poder ser distribuida a las comunidades, a las personas. En este ámbito, ¿qué hacen ustedes? Nosotros, en los centros sanitarios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios del mundo, como comprenderá, siendo centros de salud, el agua y el saneamiento son ejes esenciales de trabajo, no solamente en época de pandemia, sino en cualquier situación. No podemos aspirar a dar un buen servicio a las personas que vienen apelando a nuestros servicios de salud sin que tengamos unos sistemas de agua y saneamiento aceptables. Adicionalmente a este trabajo que realizamos dentro de nuestros propios centros, también trabajamos con las comunidades adyacentes en la medida de lo posible, ayudándoles a tener sistemas de acceso al agua potable y el saneamiento básico en sus propias comunidades, fuera de nuestros centros sanitarios. Porque consideramos que la lucha contra las enfermedades diarreicas agudas, grandes causantes de grandes males en la salud de las personas, se ataja principalmente porque las personas tengan acceso a estos tres pilares. Uno es el acceso al agua potable, dos es un acceso a sistemas de saneamiento básico aceptables y tres, sistemas de higiene. A día de hoy sabemos, y lo podemos experimentar con la pandemia del COVID-19, que en muchos países, para reducir las enfermedades diarreicas agudas, es más importante un buen lavado de manos e incluso una ingesta de agua tratada con sistemas de purificación. Y esto es así porque a través de la higiene, a través de la falta de la higiene, se producen muchísimas enfermedades. El agua y saneamiento son derechos humanos esenciales, derechos humanos que se llevan muchos años trabajando para que sean reconocidos así por las Naciones Unidas. A día de hoy estamos trabajando para que 2.100 millones de personas que todavía no tienen acceso al agua potable puedan tenerlo y así mejorar sus condiciones de vida. Y evidentemente todas estas personas, la mayoría de estas personas, están centradas o concentradas en determinados contextos como son el africano y el latinoamericano. Y es ahí donde tenemos que poner nuestros esfuerzos para evitar que algo que es esencial, algo que es vida, sea un derecho universal para todas las personas. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Santo Padre. No puede ser una mercancía, no puede ser un elemento básico para la vida. Dice usted que una persona puede estar sin alimentarse semanas, pero no más de 3 días sin beber agua. El agua tiene que ser de acceso libre y universal para todos los habitantes del mundo. Queridos oyentes, esto es todo por hoy. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí la entrevista realizada por el padre Manuel Cubias a Gonzalo Sales, una organización no gubernamental dedicada al desarrollo. Entrevista hecha en Radio Vaticana, allá en la ciudad de Roma. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos para hablar de lo que estamos celebrando, la Semana Santa. Tendré el gusto de conversar con el padre Gregorio Hidalgo, él es sacerdote paulino, para reflexionar precisamente en la Semana Mayor. Una pausa, volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer y ahora conversaré con el padre Gregorio Hidalgo, sacerdote paulino, precisamente en torno a la Semana Santa. Hablaremos y meditaremos también en torno al Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Bienvenido, padre Gregorio. Gracias, señor O'Farrell, por la invitación. Creo que dedicar un poco de tiempo y espacio a estos valores de la sociedad
Me parece un buen punto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Padre Gregorio. La cuaresma, que viene de la palabra latina quadragésima, que es cuarentésima, el cuadragésimo día de algo o para algo. Son los 40 días para preparar la mayor fiesta que tenemos los cristianos, que se llama la Pascua de Resurrección. La cuaresma, esos 40 días, se caracterizan por la ocasión, la oportunidad para internarse dentro de ti. Son 40 días que tienes, son bastantes. Sería lamentable que algún cristiano pues no aprovechara ni siquiera uno de los 40. Sí, sería una lástima. Sí. Para que te internes y digas, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo va? Es como una evaluación de la vida. Bueno, entonces, nuestro Señor, mientras expulsa a los vendedores del templo, tiene una serie de discusiones con ellos y llega por fin el jueves, el día de la Eucaristía. El jueves santo, están reunidos en el cenáculo. Sí, es uno de los días sagrados y consagrados en el mundo por parte de los cristianos. Es la ocasión que Jesús escoge para celebrar ritualmente primero la cena de Pascua judía. Él la adelantó un poquito y le dará ocasión, porque ya no iba a tener oportunidad. Él adelantó la Pascua, ¿verdad? La cena, sí. La celebración de la cena judía. Porque ¿cuándo sería esa cena? El sábado. El sábado. Y él la adelantó al jueves. Porque el viernes iba a estar muerto, obvio. Claro. Y además, porque el jueves, con su cena, él está vivenciando en su propia persona esa Pascua de liberación, que fue primero la judía y después se va a convertir en la dimensión, la vivencia cristiana, con las características propias, no ya judías, sino del cristianismo. En esa cena pasan, tú me dirás si el tiempo se me alarga, pues tú dices, vamos, me varías con la pregunta, pero la explicación. Ocurren algunas cosas importantes que están señaladas por los evangelios y uno, si nomás las lee o nomás está en la iglesia ahí sin poner mayor atención, pues se van como cualquier cosa, aunque de por sí la liturgia es muy solemne. Nos prescribe la liturgia tener el altar amplio, como una mesa para comensales larga, con sus manteles puestos para un banquete, sus flores, sus adornos. Ahí Jesús va a celebrar lo que sería la cena judía, comiendo las cosas propias de la cena judía. Ahora no viene al caso detallarlas. Y terminada la cena judía, entonces él toma el cáliz y dice, tomen, esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que va a ser derramada por ustedes. Síganlo haciendo, háganlo en memoria mía. Lo dice después de haber partido el pan y haber dicho las mismas palabras. Y coman. Esto es mi cuerpo. Es la inauguración de la Sagrada Eucaristía. Es el misterio de la permanencia de Cristo que va a vivenciar jueves, viernes y sábado en ese banquete. Y desde entonces, Padre Gregorio, como iglesia, no sabemos hacer otra cosa sino eso. Quiero decir, esto es lo esencial, es lo fundamental de nuestra fe. La Eucaristía, ¿sí? Sí. Y la indicación del Señor, hagan esto en un memorial mío. Sí. Y vuelve a estar allí. Y cada vez que celebramos la Santa Misa, entonces estamos confirmando nuestra alianza con Él, porque si dijo, esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna, participar en eso es confirmar la alianza. Sí. La liturgia cristiana no es representación. Ajá. Parece representación, de hecho se hacen cosas como de representación, hasta un poco de dramas, de dramáticas, como teatral. Pero en realidad le llamamos lo que tú dijiste, la conmemoración, la memoria. Volver a vivir con todas las atenciones, con todas las intenciones, con todas las consecuencias de lo que pasó y sigue pasando, porque la Eucaristía no es un misterio cerrado que un día se celebró y ya nomás lo recordamos. Sigue viva esa inmolación de Cristo.
cada vez que celebramos la Santa Misa, esto se repite y esto sucede nuevamente. Terminada la cena, se dirigieron al Monte de los Olivos. Allí comienza la pasión del Señor, el diálogo intenso con el Padre. Aparta de mí esto que no quiero, y luego diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Y es aprendido por sicarios que van de parte del sumo sacerdote. Lo llevan a su casa y allí se celebra un triste remedio de juicios. El primero de 2 juicios de nuestro Señor, el juicio ante el Sanedrín. Esto no es un juicio, estaban buscando una acusación ya con la premeditación, Padre Gregorio, para darle muerte. Termina la cena, ¿verdad? Sí. Donde ha inaugurado la Eucaristía, donde ha lavado los pies enseñando un gesto profundo de humildad, donde ha dejado la potestad, hagan esto en memoria mía, y se dirigen al huerto de los olivos. Al huerto de los olivos han mandado a una comitiva de soldados para tomar preso a Jesús y llevarlo ante las autoridades. Que tienen preparado ahí un montaje, una dramatización, un teatro. Justamente, cuando tú traes algo ya en la cabeza y quieres que eso pase, o apuntar allá, hay elementos que te pueden estar impidiendo o distrayendo, pero tú quieres que pase eso. Ellos ya, las autoridades de su tiempo, ya tenían previsto que él debería vivir solo hasta ese día y que debería ser juzgado y ejecutado. Así que incluso los evangelios tienen algún complemento de descripciones. Aquel relato de Pedro que corta con una espada la oreja de Malco y Jesús le dice que no va por ahí. Y otras escenas, la fuga masiva de los 11, porque ya Judas no estaba ahí, ya lo había traicionado. Y se los predijo, ¿no? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Una profecía que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, obviamente. Nos llama la atención cómo Jesús no nomás va diciendo cosas de memoria, va hilando todo, porque la revelación, el plan de Dios es que todo se hila. Y entonces lo llevan prisionero, lo llevan pues para los grandes a la ejecución, pero para los que lo prendieron lo van a entregar para el juicio. Un juicio que a todas luces ha sido estudiado como irregular, por lo mismo que ellos ya tenían sus intenciones claras, ya no querían que este hombre viviera, que ya no estorbara, y a ver cómo le iban a hacer, pero lo iban a condenar. Le hemos oído decir que Él es muy grande, que es también divino, que es hijo de Dios. Se quiere hacer más grande que el César. Le hemos oído decir que Él va a destruir el templo de Jerusalén y que en 3 días va a reconstruir un templo que en realidad costó 46 años para construirse. Y otro tipo de cosas. De hecho, Pilato, Herodes, los sumos sacerdotes se encuentran en apuros porque no pueden lograr su objetivo de condenarlo así nada más. Pilato, de hecho, va a decir, yo no encuentro causas suficientes para condenar a un hombre. Hay que añadir que, aparte de lo que nos describen los evangelios, la tradición, los escritos de todo lo que le hicieron en el camino, todo lo que pasó, el encuentro con su madre, con las santas mujeres, la ayuda del Cirineo, etc. Jesús es consciente que lleva sobre sus hombros no un travesaño para colocarlo en un palo vertical en el monte de la Calavera. Lo que lleva es, dicen los padres que interpretan los textos de la pasión, el peso de una humanidad que no logra encontrar su identidad, complementada por la luz de Dios. Una humanidad que desvaría. Se ha dicho que este camino de la cruz, o Vía Crucis, era escasamente 1 kilómetro. Pero cuando a ti te pesa algo mucho, andar 1 metro o 2 metros es muy pesado. Por lo demás, está suelta la mano, Dios lo permitió, para que el hombre
permítanme ustedes una expresión ruda, sacie su crueldad en un hombre inocente. Yo creo que esto es muy arduo, y así podemos entender también la cruz, ya hablaré de otro punto, pero un hombre a merced del otro y uno hace todo para borrarlo y destruirlo. Jesús afrontó este dolor. Ay, sabiendo, Padre Gregorio, que la muerte del Señor es para contemplarse, ¿qué puede comentarse? Que Cristo está en un momento supremo de su vida. Lo vemos atormentado, sufriendo, en punto de muerte, pero Él está muy entero. Él sabe lo que está sucediendo en el misterio de Dios, en el corazón de Dios. Una entrega con el máximo amor que alguien puede experimentar. Nosotros no conocemos ese amor, sino unas pequeñas pruebas para avecinar, acercar, conducir a la humanidad al corazón de Dios. Eso es lo que está pasando. Por eso es que la muerte del Señor no solamente se renueva en la misa, no solamente nos redime, la muerte del Señor, como está sucediendo, nos está acercando a la luz nueva, a la Pascua. Y como no nos conviene que quedase muerto, entonces viene el gran acontecimiento de la resurrección. Es el amor de Dios, es completar la obra. Ya estábamos en este mundo, Adán y Eva y todo lo demás, pero nos quedábamos muy aquí. De hecho, no habría trascendencia, no habría inmortalidad, no habría salvación, no habría todo eso que dice la Iglesia, que viene de la Biblia, que viene de Jesús, que viene de la predicación apostólica, y viviríamos tan felices, pero muy cortos. Solamente la muerte del Señor, solamente la resurrección de Cristo le da apertura. Y como decíamos al principio, se rompen las ventanas, se abren las puertas de este mundo, de esta pequeña cárcel que se llama pequeño paraíso que construimos, a un mundo nuevo, maravilloso, que es la luz de Dios, y es una propuesta para la fe de quienes creen en Dios y quienes creen en Cristo. Nuestra vida tiene sentido ahora. Se abren las ventanas, se abren las puertas. Nos quedamos con esta expresión. Sí. Muchas gracias, Padre Gregorio. Mil gracias por estas maravillosas reflexiones. Ahora a celebrar y a vivir más intensamente la Semana Santa. Y ahora, como cada semana, escuchemos el editorial que tiene hoy como título Domingo de Ramos. Antes de llegar a Jerusalén para concretar su entrada mesiánica a la ciudad santa, Jesús había atravesado la aldea de Jericó, donde al salir se encontró con un mendigo ciego de nombre Bartimeo. Esta ciudad, que se ostenta como la más antigua del mundo en un gran letrero que pende del edificio de la municipalidad, solía ser en tiempos de Jesús un sitio de esparcimiento donde ricos y poderosos edificaron palacetes veraniegos con infaltables piscinas para su descanso y gozo. Bartimeo bien sabía que los potentados llegaban a Jericó cargados de viandas, manjares y vinos para disfrutarlos durante su estancia, y por ello solía colocarse en su puesto de mendigo para recibir, por lástima, algo de todo eso. Conocía también que terminados los días de descanso, los ricos cargaban consigo lo que no habían consumido, sobras de las que él podría recibir algo, en ocasiones con una mayor generosidad movida por el reclamo moral de la conciencia de aquellos ricos que tras haber gozado en exceso se encontraban con un pobre hombre que nada tenía. Como suele ocurrir en los ciegos, el sentido del oído se desarrolla para suplir la carencia de la vista. Así que Bartimeo conocía por la escucha lo que no podía advertir por los ojos, y lograba identificar, por las voces de los ricos y de sus acompañantes, quienes transitaban por el camino, y sabía quiénes compartían generosamente y quiénes no. Al escuchar que se aproximaba una muchedumbre de la que no lograba identificar ninguna voz conocida, preguntó de quién se trataba, y al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar
Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. A este ciego, que se atrevió a llamar a Jesús pronunciando el título mesiánico de Hijo de David, a partir de la creencia judaica en que el Mesías sería descendiente de la estirpe real de David, muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». ¿De dónde sabía Bartimeo que Jesús era el Mesías? ¿Cómo había llegado a tan alto y misterioso conocimiento? Razonablemente, no por él mismo, sino por haber escuchado lo que decían los poderosos de Jerusalén acerca del carpintero de Nazaret. Ellos sí que conocían la personalidad mesiánica y divina de Jesús. Bartimeo intuyó que del Señor no recibiría una limosna, sino un milagro, y cierto de que él pondría final a toda su precariedad, insistió hasta que Jesús se detuvo y dijo: «Llámenle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Jesús le concedió la vista, y con ella el milagro adicional de levantarlo de su postración e integrarlo al camino. Y todo ese trecho entre Jericó y Jerusalén no cesó de aclamar a Jesús como el Mesías prometido por Dios. Y a la aclamación de Bartimeo se sumaron las voces de la muchedumbre, y así llegaron a Jerusalén. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, hosana en las alturas». Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. En efecto, el ciego reconoció en Jesús al Mesías y lo hizo públicamente, y cuando intentaron callarlo, él gritó con vehemencia. Grandes lecciones nos deja Bartimeo hoy, particularmente a quienes pensamos que todo lo vemos cuando no es así, pues mucho nos falta por ver y conocer. Nos muestra que debemos llamar a Dios con insistencia y nos enseña a seguir a Jesús hasta el portal de su pasión, muerte y resurrección para estar con Él en el inicio de nuestra redención. Al comenzar la Semana Santa el Domingo de Ramos, nos preparamos a encontrarnos con Jesús en sus más dolorosos momentos y nos disponemos a celebrar esa conquista espiritual ganada por Él para todos los suyos, para quienes le reconocemos como el Mesías anhelado, para los que le seguimos y en él confiamos, para todos nosotros, los que con palmas le seguimos por el camino y aclamamos con entereza que Él es el Rey y Señor de nuestros días. Y hasta aquí el editorial. Ahora es momento de ir a nuestra última pausa comercial, así que no se puede despegar de nuestro programa porque le estaremos presentando a la audiencia general y el envío a las noticias de México y América. Vamos a una breve pausa comercial, no se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para hacer otro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración con María. Estamos en vísperas de la fiesta de la Anunciación y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios
si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la Iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita entre las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Ella pide por nosotros pecadores en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ella hallan la ternura de la Madre que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestra súplica al Salvador, a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora vayamos a escuchar el resumen informativo de la semana, pero ahora de México y América. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias de México, particularmente de Saltillo, para informarle que Monseñor Hilario González García, nuevo obispo de Saltillo y sucesor del polémico Raúl Vera López, aseguró que su posición frente al aborto y a la pastoral para personas homosexuales es la de la Iglesia Católica. Entrevistado por la agencia informativa Así Prensa, Monseñor González García, quien asumió como nuevo obispo de Saltillo su cargo el pasado 29 de enero de este año, señaló que en la diócesis ya hay un trabajo pastoral para la defensa de la vida. Destacó que varias organizaciones católicas, cristianas e interreligiosas están haciendo toda una agenda de promoción de la defensa de la vida y también de formación para la vida. La Arquidiócesis de México aseguró que la lucha por los derechos humanos pasa por la derrota del aborto. Así lo indicó en el editorial del pasado domingo en el semanario Desde la Fe titulado La vida debe estar por encima de las ideologías. En el texto se recuerda lo dicho por la sobrina de Martin Luther King Jr., Alveda King, quien aseguró que la nueva lucha por los derechos humanos consiste en proteger la vida de todos, derrotando al aborto. El semanario recordó la afirmación de la líder provida estadounidense cuando en México vemos cada vez más intentos legislativos por aprobar reformas de ley que atentan contra la vida, en una agenda legislativa cargada de ideología y lejana de los derechos humanos.
En información procedente del Perú, le doy a conocer que la Asociación de Médicos por la Vida de Arequipa rechazó el proyecto de ley recientemente presentado en el Congreso que busca aprobar el aborto hasta la semana 14 de gestación y recordó que esta es una práctica inhumana y gravemente inmoral, además de contraria al juramento hipocrático de los médicos. El aborto nunca será la solución racional y civilizada ante los problemas, sino una salida inhumana y gravemente inmoral, indicaron los Médicos por la Vida en un comunicado publicado en su página de Facebook el pasado 18 de marzo. Por otro lado, está reñido con nuestro juramento hipocrático que deplora el aborto, así como contraviene el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, agregaron los médicos. Una jueza de la provincia de San Luis en Argentina declaró la inconstitucionalidad y la inconvencionabilidad de la ley del aborto en esa jurisdicción, reafirmando así el derecho a la vida amparado en las leyes nacionales e internacionales. El 18 de marzo, la jueza del juzgado laboral, María Eugenia Bona, emitió la sentencia en respuesta a la demanda de la ex senadora Liliana Negré. Este fallo sería el primero de esta naturaleza en el país. En noticias de Venezuela le informo que en un comunicado titulado Grandes Valores Humanos, los obispos del país se manifestaron a favor de la defensa del derecho a la vida y la familia y expresaron su rechazo a las presiones nacionales e internacionales que buscan aprobar la eutanasia, el aborto y el mal llamado matrimonio gay. En su comunicado del 22 de marzo, los obispos venezolanos resaltaron la importancia de defender el derecho más fundamental de todos, como lo es el derecho a la vida, ante la pretensión en los últimos años de algunos sectores que buscan imponer en el mundo entero una mentalidad contraria al derecho a la vida y la integridad de la persona humana y de la familia. La ciudad de Cambridge, en Massachusetts, en los Estados Unidos, se ha convertido en la segunda ciudad del estado en otorgar a las relaciones que involucran a más de dos personas los mismos derechos que a una pareja casada. Durante una reunión, el Consejo de la Ciudad, sede de la Universidad de Harvard, votó para redefinir las parejas de hecho. La nueva definición amplía el concepto a dos o más personas no emparentadas por sangre que están en una relación de apoyo, cuidado y compromiso mutuos y tienen la intención de permanecer en esa relación y se consideran una familia. En otras noticias, los Legionarios de Cristo presentaron el pasado 22 de marzo un nuevo informe anual sobre su lucha contra los abusos sexuales cometidos por miembros de la congregación, bajo el título Verdad, Justicia y Sanación. A diferencia del informe anterior, difundido en diciembre de 2019, en este nuevo documento se incluyen nombres completos de algunos de los sacerdotes que cometieron abusos sexuales. Este nuevo informe, señalaron los Legionarios de Cristo en un comunicado, recoge los pasos dados en la atención a víctimas de abuso sexual por parte de algunos de sus sacerdotes. Los obispos de Ecuador agradecieron al Papa Francisco por haber elegido a Quito como sede del Congreso Eucarístico Internacional 2024. Con gran alegría, los obispos del Ecuador hemos recibido la noticia de que el Papa Francisco ha escogido la ciudad de Quito como sede del 53 Congreso Eucarístico Internacional a realizarse en el año 2024, expresaron los obispos en un comunicado publicado en su sitio web. Damos gracias a Dios por esta elección que nace del amor que el Papa Francisco tiene al Ecuador, el primer país latinoamericano que eligió visitar en el 2015. Y hasta aquí las noticias, queridos amigos. Lo que no entendí es eso de las relaciones poliamorosas. ¿Tú lo entendiste, Marisa? No. Que alguien nos explique, por favor, relaciones poliamorosas. Órale, pues son todas, ¿no? Primero que yo nomás amo y ya a este y ya y a los demás no. Pues
Ya cada cosa que se inventa. También dicen el poliamor, ¿no? También se dice así. Es el amor por el poli. Ah. Vámonos. Queridos amigos, un gusto servirles a través de la radio. Le acompañamos en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Vivamos pues ahora la Semana Santa. Marisa, pásatela bien. Gracias, igualmente. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.